A todos los alumnos, buen día a todos los alumnos mañaneros. Buen día, contadores. Vamos a encarar con este amanecer a pleno sol, pero con un frío tremendo, el práctico número 16, empresa de construcción. Tema que es muy particular por cuanto obliga a este tipo de sujetos pasivos a que se dediquen a la construcción, a utilizar este artículo sí o sí. Como todas situaciones que está planteando en tercera categoría de la ley de impuesto a las ganancias, obliga a que se hagan de esta manera la determinación del impuesto. Recordando que estos típicos sujetos son de tercera categoría y que deben poder utilizar estas normas a efecto de sí o sí determinar el impuesto. Artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Hace rato hablábamos con la contadora antes de entrar a clase, no tiene reglamentación. También debe ser utilizado con su particularidad, que seguramente lo podemos ver al final de la clase, cuando estemos con un sujeto del exterior. Nada más que hace mención cuando habla de la renta mundial en los artículos pertinentes. Este artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, me voy a permitir leer el artículo por cuanto creo que es medio teórico práctico, práctico por cuanto creo que no se dio en teoría este tema. Dice el artículo 77, en el caso de construcciones, reconstrucciones y reparaciones de cualquier naturaleza para terceros, en que las operaciones generadoras del beneficio afecten a más de un periodo fiscal, el resultado bruto de las mismas deberá ser declarado de acuerdo con alguno de los siguientes métodos a opción del contribuyente. O sea que el contribuyente puede, de los incisos que vamos a tocar, optar por alguno de los dos. Y después ya vamos a ver que podría haber, hay 3 y capaz que si da alguna circunstancia, 4. Pero con una particularidad el último que vamos a citar. ¿Y cuál es la otra particularidad que da en el copete de este artículo 77? Que el resultado bruto de las mismas deberá ser declarado de que estas operaciones generadoras del beneficio afecten a más de un periodo fiscal. O sea que si todo se da dentro del mismo periodo, en un principio todo es el devengado clásico, así que no habría problema. La situación es cuando están montados 2 ejercicios. Eso debe tener en cuenta esta empresa constructora para declarar el resultado de la empresa. ¿Qué dice el inciso A? A. Asignado a cada periodo fiscal el beneficio bruto que resulte de aplicar sobre los importes cobrados el porcentaje de ganancia bruta previsto por el contribuyente para toda la obra. Esto es lo que se conoce como el criterio del percibido. Si es el criterio del percibido, yo voy a tener que tener en cuenta seguramente cuando me estoy presentando en una licitación o cuando estoy contratando para hacer una determinada obra, yo voy a tener el total de lo que voy a cobrar y cuáles van a ser los costos. De ahí voy a sacar yo el porcentaje que me está pidiendo de ganancia, que lo voy a tener que utilizar en la medida que vaya cobrando los distintos certificados, los certificados de obra. Recuerden que la documentación por excelencia de este tipo de sujeto es el certificado de obra, sin dejar de reconocer que también se pueden emitir facturas en la parte privada, así que eso no es tan contundente. Dicho coeficiente podrá ser modificado para la parte correspondiente a ejercicios aún no declarados en caso de evidente alteración del proyecto al contratar. Lógicamente, yo cuando estoy empezando una determinada obra, tengo unos ciertos números y ustedes saben, y creo que ya lo hemos visto en el ajuste por inflación, cómo está
lamentablemente estamos en inflación y siempre prever esa situación sería uno de los motivos. Alguna situación, por ejemplo, de que a lo mejor los empleados hagan paro, todas esas situaciones pueden repercutir en los costos de lo que se ha previsto originariamente. Entonces, puede ser modificado ese coeficiente, pero debe siempre avisar los porcentajes a que se ha hecho referencia precedentemente se hayan sujetos a la aprobación de la Dirección General Impositiva. O sea, siempre cuando parece que no hay obligación de informar, pero cuando se cambia sí hay que obligación de informar. Eso creo que ya lo vamos a ver un poco más adelante, si es que está previsto en alguna norma pertinente. Y el otro sistema dice, asignando a cada periodo fiscal el beneficio bruto que resulte de deducir el importe a cobrar por todos los trabajos realizados en el mismo, los gastos y demás elementos determinantes del costo de tales trabajos. Esto es lo que se asimila un poco más al devengado. No es un devengado puro, pero es más cerca en ese sentido del criterio de imputación que está señalando este artículo 77. Y cuando la determinación del beneficio, dice el segundo párrafo del artículo 77, en la forma indicada no fuera posible resultar dificultosa, podrá calcularse la utilidad bruta contenida en lo construido, siguiendo un procedimiento análogo al indicado en el inciso A. Es una situación muy particular. Esa sería la tercera opción que me está dando en este caso el artículo 77, pero cuando sea dificultoso, dice. En realidad no sé cuál sería la situación que se podría plantear que yo no pueda calcular tanto lo del inciso A o el inciso B. Es algo, ya después ya vamos a ver en forma comparativa cuál es la situación que me conviene o que le conviene a las empresas. Ya adelanto que el criterio que más les conviene o situación es el criterio del percibido, porque me lleva más allá en el periodo fiscal declarar la ganancia de un determinado sujeto. El percibido, esa es la ventaja que tenga, no el devengado, que siempre es, a pesar de que no se cobró, se tenga que declarar. En caso de que las obras se afecten a dos periodos fiscales, que siempre estamos hablando en este sentido, pero su duración total no exceda de un año. O sea, yo empiezo, por ejemplo, en octubre y termino en marzo del año siguiente. O sea, estoy dentro de 2 ejercicios, pero la obra no dura más de un año. El resultado podrá declararse en el ejercicio en que se termine la obra. O sea, termine el año 1, no declara nada, y todo lo voy a declarar en el año 2. Pero, ¿cuáles son los requisitos? Que no exceda de un año y que esté dentro de 2 ejercicios. La Administración Federal de Ingresos Públicos, si lo considera justificado, podrá autorizar igual tratamiento para aquellas obras que demoren más de un año, cuando la demora sea motivada por circunstancias especiales, huelga, falta de material, etc. Son situaciones que la ley prevé que se pueden presentar, entonces le da esa alternativa que la AFIP pueda acordar esa situación. En los casos de los incisos A y B, o sea, del percibido y del devengado que hemos dicho entre comillas, la diferencia en más o en menos que se obtenga en definitiva, resultante de comparar la utilidad bruta final de toda la obra con lo establecido mediante alguno de los procedimientos indicados en dicho inciso, deberá incidir en el año en que la obra se concluya. O sea, yo tengo, en función de ese porcentaje que he ido declarando, cobrado, por ejemplo, un 50%. Después en el otro certificado o en la otra situación he cobrado el 20%, y inexorablemente en el último año en que termine la obra debe estar declarado el 100% del beneficio de una determinada construcción, del resultado. Eso significa que las 13 situaciones que vamos a ver terminan de esa manera. Un poco lo está adelantando la situación del primer caso, cuando no duraba más de un año la obra, que todo se puede declarar en el año en que se termina la obra. Y acá sí, en este último párrafo, es que en el único caso en que creo que hay que informar a la AFIP,
diciendo que elegido un método, el mismo deberá ser aplicado a todas las obras. O sea, si yo tengo la construcción de un determinado barrio y tengo la construcción de una carretera, todo debe ser declarado por el mismo sistema. Lógicamente hay que hacer obra por obra cuando hacemos la determinación. Elegido un método, el mismo deberá ser aplicado a todas las obras, trabajos, etcétera, que efectúe el contribuyente y no podrá ser cambiado sin previa autorización expresa de la AFIP, lo que determinará a partir de qué periodo podrá cambiarse el método. Lógicamente, ese cambio debe tener su repercusión en un determinado ejercicio a otro, por cuanto recuerden, en el caso de cambiar del devengado al percibido o viceversa, hay una diferencia que seguramente va a estar repercutiendo en algunos de los ejercicios. Bueno, no sé si este es lo que hicimos ahora, o lo que hice es una breve lectura del artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, antes artículo 74, seguramente no hay mucha bibliografía por cuanto no modificó mucho, salvo el número nada más, así que seguramente en los libros que ustedes vayan a ver, lo van a encontrar como artículo 74 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Sí, contador, a ver si usted quiere agregar algo. No, un poco, bueno, ya leímos el artículo, pero un poco para ubicarnos dentro del esquema de determinación. Cuando decimos empresa constructora, estamos hablando de un sujeto empresa. Un sujeto empresa que se aplica el criterio del devengado en cuanto a la determinación de la renta. Pero, ¿qué es lo que sucede? Una empresa constructora que esté realizando un trabajo de construcción que puede válidamente demandar varios ejercicios fiscales, la idea es que no se vaya, no se tenga que esperar a que se cumpla tajantemente el devengado, o sea, hasta que se termine la obra, para declarar la renta gravada. Entonces, este mecanismo del artículo 77 justamente está previsto en la ley como una forma de atenuar esa situación. O sea, no vamos a esperar, si una obra tarda 3 años, no vamos a esperar los 3 años para recién el sujeto de empresa nos declare la renta en el 3er año, con respecto a esta obra. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que el sujeto de empresa tiene que ir declarando la renta, digamos, en forma proporcional a lo que correspondería en cada ejercicio fiscal. Entonces, para esta declaración en forma proporcional se presume, digamos, una utilidad bruta distribuida entre los ejercicios fiscales que demande la construcción. Y otra cuestión que hay que resaltar es que esto es para aquellos sujetos que realizan obra para terceros. ¿Por qué? Porque el sujeto que realiza obra, digamos, en inmueble propio, siempre se va a dar, digamos, el devengamiento o tener que declarar la utilidad cuando ocurra la enajenación del inmueble, porque allí, digamos, en muchos casos sus inmuebles son bienes de cambio, ¿sí? Entonces allí sí, cuando se produzca la transferencia o enajenación, tal como lo dice el artículo 3 o 4 de la Ley de Ganancias. Pero en estos otros sujetos de empresa, donde no realizan obras sobre inmueble propio, sino para terceros, entonces aquí es donde tenemos que ir viendo cuál de estas 3 modalidades que me da el artículo 77 vamos a aplicar para que este sujeto vaya declarando una renta estimada. En 2 de los métodos se va declarando una utilidad bruta estimada, y en uno de los métodos se va declarando la utilidad bruta real. Pero el objetivo es ese, que vayan declarando a medida que transcurran los ejercicios fiscales, vayan declarando una porción de renta y no esperar a la terminación de la obra. Entonces, otra cuestión, cuando entremos a analizar uno por uno los métodos que son en el 77 tenemos el A y el B, pero después vamos a mostrarle que hay un tercer método que está en el segundo párrafo del apartado B,
El tema es de cuál de los métodos vamos a aplicar, es una elección que tiene que hacer el contribuyente. Y el contribuyente verá, según cuál sea su situación particular, va a ver cuál de los métodos le conviene más. En función de que, yo creo que en primer lugar, en función de lo que es la organización de la interna que tiene la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que algunos métodos directamente trabaja sobre el cálculo de un porcentaje de utilidad bruta sobre los ingresos, digamos, percibidos por el contribuyente, por el sujeto empresa. Y este es el método, el primer método que vamos a ver. Y este es el método más utilizado en la práctica. ¿Por qué? Porque es fácil saber o conocer o tener acceso a la información de los ingresos percibidos, ¿sí? Y el porcentaje de utilidad bruta lo estimo cuando, digamos, se hace el presupuesto de la obra, y ese porcentaje de utilidad bruta es fijo, ¿sí? A no ser que después sucedan, digamos, o ocurran situaciones particulares y ese porcentaje cambie, pero en la generalidad de los casos, ese porcentaje lo conozco de entrada lo conozco ese porcentaje de utilidad bruta cuando hemos presupuestado la obra, y ese porcentaje solamente queda aplicarle a los ingresos percibidos. Entonces, esta es una de las modalidades, la primera que vamos a ver, y es de las más utilizadas. ¿Pero por qué? En función de la practicidad que tiene, ¿sí? Es fácil acceder a esta información de los ingresos percibidos. Por eso, mucho tiene que ver con la organización interna, administrativa, contabilidad de costos que lleve la empresa. Si no tenemos una empresa bien organizada con esta forma, digamos, de administración, y vamos a ir, digamos, por el método A, que ya lo vamos a ver seguidamente. Por ejemplo, otra cuestión que quería decirle, si vamos por el método B, y el método B ya vendría a ser el 77, sí, apartado B, allí ya requiere cierto tratamiento de la información en el cual me exige conocer los costos incurridos. Los costos incurridos en lo que es el avance de obra del ejercicio fiscal que estamos analizando. Fíjense en que es una información que realmente el contribuyente la tiene que trabajar para obtenerla, porque tiene que ser la correcta. ¿Cuáles son los costos percibidos según el avance de obra, ¿sí? Que hizo durante ese ejercicio fiscal que estamos analizando? Entonces, ese método, por ejemplo, si tenemos una empresa que es, no sé, quizás una empresa que recién está comenzando, por ahí una unipersonal que no tiene una estructura administrativa, y por ahí es más complicado ir por el método B, porque necesito esa información trabajada, elaborada, las de los costos incurridos. Y después ya vamos a ver por qué viene o se implementa un método C. Bueno, eso es lo que quería resaltar, ¿sí? Que tiene que ser para terceros, no construcción sobre inmuebles propios, porque eso se da, la utilidad bruta se va a declarar en el momento de la enajenación. Este caso del artículo 77 apunta a la empresa constructora, pero que realiza obras sobre inmuebles de terceros, ¿sí? Donde la utilidad bruta por el devengado correspondería en principio que la declare cuando termina la obra, pero todos sabemos que se tratan, digamos, cuando estamos trabajando con empresas constructoras y tienen obra de 2, 3, 4 años, no vamos a esperar 4 años para declarar la renta, entonces se va declarando en forma estimada, ¿sí? Hasta el periodo fiscal de terminación de la obra, que allí veremos si hay que realizar o no un ajuste para llegar a declarar realmente la utilidad bruta que corresponde, ¿sí? Bueno, con esto yo creo que podemos comenzar, digamos, a realizar los casos, son sencillos, pero en el ejemplo práctico lo vamos a ver y no son nada complicados, ¿sí? ¿Comienzo, contador? Como digas vos, Lilian. Bueno, arranquemos si quieren con Bueno, acá nos dice que utilizando los métodos establecidos en el 77, o sea que vamos a aplicar todos los métodos que tenemos,
nos pide determinar el resultado bruto de Viviendas S.A., empresa dedicada a la construcción y cuyo cierre de ejercicio comercial opera el 31 de diciembre de cada año. Otra cuestión a resaltarle, que acá estamos trabajando a nivel de resultado bruto, lo cual significa que una vez que nosotros hacemos la medición de la utilidad bruta que tenemos que declarar por este contribuyente durante el presente ejercicio fiscal, después el resultado bruto no es la ganancia neta. Después vamos a tener que seguir, digamos, deduciendo, o nos admite la deducción del resto de los conceptos, gastos de comercialización, de administración, financiero, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá estamos a nivel de utilidad bruta, ventas menos costos. En este caso, prestación de servicio o locación de obra menos el costo incurrido para esa prestación. Nos dice el apartado A. La misma fue contratada, la empresa Viviendas S.A., para realizar la construcción de un barrio de viviendas sociales. La obra inició en julio del 19 y finalizó en julio del 21. Fíjense que aquí, si la empresa cierra ejercicio el 31 de diciembre, nos toca 3 ejercicios fiscales. El cerrado al 31 de diciembre del 19, el cerrado al 31 de diciembre del 20 y el cerrado al 31 de diciembre del 21, ¿sí? Si vamos por las generales de la ley, en realidad esta operación debiéramos declararla ya en el ejercicio fiscal 21. ¿Cuáles son los datos que nos da? La obra se llevó a cabo de acuerdo al siguiente presupuesto. Acá ya damos como que estamos en el 21, la obra se inició en el 19, y nos da la información de los ingresos estimados, los costos estimados y la utilidad bruta estimada. Esto es un trabajo, digamos, que se tiene que haber hecho al momento en que se presentó a licitación o al momento en que se presupuestó, se contrató la obra, ¿sí? O sea, al momento inicial, al M0, ¿sí? Digamos, antes de julio del 19. O sea que esta información es la que está hecha con anterioridad. Y de esta información, cuando se presentó el presupuesto a la firma para hacer la construcción, digamos, de estas viviendas, de esta información surge entonces el famoso porcentaje de utilidad bruta que me exige uno de los métodos que vamos a aplicar. Lo que quiero resaltarles es que es información de inicio, información histórica, como quieran llamarla. Ahora vienen los datos reales. ¿Cuáles son los datos reales? O sea, ya estamos en el último ejercicio fiscal, en el 21, entonces tenemos la historia de lo que sucedió en el 19 y en el 20, y de allí vamos a ver qué es lo que tenemos que terminar de declarar en el 21. En el 19 nos dice que tenemos importes certificados por 2.750.000, en el 20, 3.195.000, y en el 21, 3.800.000. Estos son datos reales, ya la obra está terminada, se terminó en julio del 21, ¿sí? Y nosotros estamos trabajando ya con la información a diciembre del 21. Tenemos también el dato de los importes cobrados en cada ejercicio fiscal y los costos incurridos. Luego, esta utilidad bruta ya es la utilidad bruta real. Los 2.075.000 es la utilidad bruta que debiéramos estar declarando, digamos, en nuestra determinación del impuesto a las ganancias, los 2.075.000, ¿sí? Y entonces vamos a ver si realmente hemos declarado o qué nos falta para terminar de declarar los 2.075.000, ¿sí? El 1.500.000 no, chicos, porque eso es un presupuesto, es un proyecto, ¿sí? Una estimación. Lo que tenemos que terminar declarando en nuestra declaración jurada de ganancias son los 2.075.000. Entonces, vamos a la solución. Con estos datos del planteo, y ténganlo a mano, vamos a hacer aplicación de los 3 métodos, ¿sí? Vamos al primer método. El primer método nos dice, asignando a cada periodo fiscal, o sea, al 19, al 20 y al 21, el beneficio bruto que resulte, o sea, una utilidad bruta, que resulte de aplicar sobre los importes cobrados, o sea que acá vamos a usar la información esta, ¿sí? Del planteo, sobre los importes
cobrados el porcentaje de ganancia bruta previsto para toda la obra. Previsto, o sea, estimado, presupuestado, ¿sí? El porcentaje de ganancia bruta estimado para toda la obra. Es lo que el empresario hizo al momento, digamos, de ofrecer, digamos, sus servicios, ¿sí? Entonces, esto no sé qué es, lo borro. Entonces, ¿cómo calculamos ese porcentaje? Con la información del presupuesto que tenemos en el enunciado. En el enunciado nos dice que tenemos que los ingresos que se estiman, ¿sí? Los ingresos que se estiman son 7,5 millones. Estoy acá, ¿sí? Los ingresos que se estiman obtener, 7,5 millones. Los costos que se estiman incurrir son los 6 millones. Entonces ahí tengo 1,5 millones, 1,5 millones de utilidad bruta en valores nominales. Si lo divido por el total de los ingresos estimados, voy a tener el 20%, digamos, de utilidad bruta. Y este es el margen de utilidad bruta con el que voy a comenzar a trabajar. ¿Tengo que pedir autorización para usar este margen? No, en principio no. Y lo voy a utilizar para toda la obra, o sea, según la metodología o la modalidad que adopte, si adopto la modalidad en la que tenga que usar el margen, este 20% lo tengo que usar para toda la obra, o sea, para el ejercicio fiscal 19, 20 y 21, ¿sí? Sin autorización previa, pero debo tener los papeles de trabajo, ¿sí? Para sostener, digamos, este margen de utilidad. Ahora, ¿qué sucede si en el 2020, ¿sí? Y como ocurrió que estamos en pandemia, se detuvieron las obras y qué sé yo, en realidad ese margen ya, por la información que tenemos, ya no es tal, o sea, es mucho más chiquito, ¿sí? Bueno, la ley no impide que podamos modificar el margen, ¿sí? Pero sí tenemos que informar a la administración. O sea, ¿se puede modificar este 20% mientras ya estoy en el andamiaje de la obra? Sí lo podemos modificar. Pero ahora, para modificarlo, ya tenemos que informar a la administración, ¿sí? ¿Y cómo vamos a aplicar el primer método que yo les decía que es el más, digamos, sencillo o el de aplicación general, ¿sí? Y el primer método, cuando nos dice aplicar sobre los importes cobrados, se refiere a esto, ¿sí? O sea que no tenemos que mirar las certificaciones que realizó el contribuyente o la facturación, ¿sí? Tenemos que mirar o buscar la información de lo que el contribuyente cobró, y eso es mucho más accesible, mucho más fácil, ¿verdad? Obtener ese tipo de información. Entonces, en el 2019 nosotros tenemos la información de que cobró 2.450.000 y en el 2020 2.900.000. Como hemos hecho opción del método o de la modalidad del 77A, entonces decimos importe cobrado por el porcentaje de utilidad bruta y allí tenemos la ganancia a declarar. Esto, los 490, hemos declarado en la declaración jurada del 2019 y los 580 ya lo hemos incorporado en la declaración jurada del 2020. ¿Qué sucede? En el 2021 terminó la obra, pero cuando termina la obra, no puedo seguir aplicando a los importes cobrados el porcentaje de utilidad bruta estimado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿sí?, que en realidad tenemos que terminar de declarar la utilidad bruta real, no la estimada, la real, ¿sí? Entonces, para declarar la utilidad bruta real, lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es ver cuánto nos falta para completar esa utilidad bruta real. Y ese cuánto nos falta no va a resultar de aplicar el 20% a los importes cobrados, ¿sí? Por ello es que en el artículo 77, penúltimo párrafo, nos dice lo siguiente: en los casos de los incisos A y B, que son las modalidades que tenemos, nosotros estamos en la modalidad A, la diferencia en más o en menos, ya está reconociendo la norma que que ese 20%, como es una estimación, ¿sí?, podría habernos hecho declarar en los ejercicios fiscales 19 y 20 en más,
o podría habernos hecho declarar en menos la utilidad bruta. Entonces, pero la diferencia, ¿sí?, en más o en menos que se obtenga en definitiva, resultante de comparar la utilidad bruta final de toda la obra, ¿sí?, con la establecida mediante alguno de los procedimientos indicados en dichos incisos, deberá incidir en el año en que la obra se concluya. Entonces, ¿dónde tenemos la información de que la utilidad bruta final de la obra son los 2.075.000 y la tenemos en el planteo? Fíjense que acá dice datos reales, ¿sí?, los datos reales, y acá tenemos los 2.075.000, ¿sí?, datos reales. Entonces, esa es la utilidad que nosotros tenemos que terminar declarando por esta obra, ¿sí?, durante todos los ejercicios fiscales. Por ello es que lo único que hacemos es cálculo matemático, chicos, es lo que me falta, ¿sí? Decimos, importes certificados y aprobados en la construcción finalizada. O sea, ahora vamos con los datos reales, ¿sí? Y los datos reales los tenemos acá, ¿sí? ¿Cuántos son? Cuando decimos los importes certificados, ¿sí?, los importes certificados es, digamos, el valor total de la obra. Los importes certificados es el valor total de la obra. Cuando decimos el costo incurrido, es lo que realmente nos costó cumplir con esa obra, para realizar esa obra. Por eso es que cuando llegamos a este margen de utilidad bruta de los 2.075.000, es, digamos, nuestra utilidad real, la utilidad bruta real de esta obra, ¿sí? Y ya que estoy hablando de esta obra, les agrego algo más. Cuando nosotros hacemos elección de un método, que en este caso el método que estamos eligiendo es este, ¿sí?, el de importe cobrado sobre porcentaje de utilidad bruta, ese método lo tenemos que utilizar para todas las obras que lleve adelante esta empresa constructora, ¿sí? No podemos utilizar este método para esta obra, después el método del apartado B para otra obra, el otro método que tenemos por ahí residual para una tercera obra, no. Tenemos que respetar, elegido un método, ese método va para todas las obras, ¿sí? Volvemos a nuestro caso, ¿sí? Entonces, si ya sabemos, ya conocemos que la utilidad bruta total real a declarar son los 2.075.000, ¿qué es lo que tenemos que calcular ahora en el tercer ejercicio fiscal, en el 2021, cuando el planteo nos está diciendo que es el ejercicio en que se finalizó la obra? Tenemos que calcular cuánto nos falta declarar como ganancia, digamos, grabada, ¿sí? Entonces decimos, si la ganancia grabada total es 2.075.000, a ver, ¿cuánto ya he declarado? Y si ya he declarado 490.000 en la declaración jurada del 19, 580.000 en la declaración jurada del 20, ¿por qué? Porque lo vine haciendo por estimación, ¿sí? Entonces, en el presente año solamente tengo que declarar el 1.070.000, ¿sí? Solamente me queda declarar el 1.070.000. O sea, el total de utilidad bruta, 2.075.000, menos lo declarado en el 2019, menos lo declarado en el 2020. Entonces, en el 2021, ¿sí? Sí, disculpen, en el 2021, acá es este, ¿sí? En el 2021 me faltan declarar 1.500.000, ¿sí? Este 1.070.000 es el total, chicos, de lo ya declarado, ¿está? Es el total de los ya declarados. Entonces, 2.075.000 menos 1.070.000 ya declarado, me falta declarar 1.500.000. Esta es la aplicación del famoso ajuste final del artículo 77. Es solamente el cálculo de una diferencia. ¿Estamos? No es nada difícil. Bueno, ese es con respecto al primer método. Eso es con respecto al primer método. ¿Cree que voy con el segundo método? Vamos. Bueno, ya había leído la contadora todos los datos presupuestados y los reales. Creo que lo leíste en el planteo, así que vamos a ver el inciso P del artículo 77, que era un poco lo que habíamos dicho, que era atribuir el resultado del bruto generado en la construcción
el cual surge de una diferencia entre el ingreso a cobrar por los trabajos realizados en el periodo y los costos y gastos incurridos para realizarlos. O sea que acá voy a tener, en función de lo que está señalando la contadora en el planteo, el importe de los certificados, en este caso para el año 2019, 2.750.000, 3.195.000 y 3.800.000 para el tercer año. Esa columnita va a participar, y los costos incurridos, que sería 2.330.000, 2.460.000 y 2.880.000. Eso que está en el planteo. Vamos a la solución. Acá, ¿qué podemos advertir? Que en un principio no hay una estimación de la utilidad bruta, sino que requiere la determinación del precio correspondiente a la parte construida en cada ejercicio. ¿Cuál es el elemento que vamos a tener que tener mucho cuidado acá, o que vamos a tener para analizarlo? Los certificados de obra. Porque en los certificados de obra está el avance de obra, los costos, los ingresos, todo lo que salió y los costos incurridos para llegar a ese, para hacer el certificado de obra. En la práctica no resulta muy complejo efectuar dicha determinación, toda vez que es frecuente que esta emisión de los certificados de obra por parte del contratista, los cuales exhiben el precio al abonar el cliente en función del avance de estos trabajos. A diferencia del método que había explicado la contadora Liliana, en este caso no existe un porcentaje que deba ser aprobado por la AFIP, surgiendo en forma automática el ajuste a comprobar al finalizarse la obra. Algo parecido a lo que explicó la contadora, pero sin el cálculo de un determinado porcentaje. Puede decirse que este sistema que estamos por hacer ahora se ajusta estrictamente al principio de vengado, dado que no tiene incidencia alguna en cuándo se producirán los ingresos. Yendo a los números, en la solución tenemos entonces los importes certificados para el año, por ejemplo, 2019, tenemos 2.750.000 y los costos incurridos, 2.330.000. El resultado bruto va a ser 420.000. Vimos que acá no tenemos problemas con el porcentaje, el coeficiente, no, nada que ver con el anterior. Para el año 2020 tenemos 3.195.000, 2.460.000 los costos incurridos, 735 el resultado bruto declarado en el año 2020. Y en el último año son los 3.800.000 menos los costos incurridos, 920.000. O sea que el resultado bruto que va a estar declarado al final serían los 2.075.000, que en este caso siempre va a coincidir con cualquiera de los métodos que estemos utilizando en función de lo que dice el artículo 77. Fíjense que ahí lo estamos diciendo al final, al ir declarando el resultado real de cada periodo, no requerirá el ajuste final del artículo 77, penúltimo párrafo, que lo explicó la contadora hace rato, en función del calculito eso que hizo al final. Recuerden entonces, estamos en presencia de una empresa constructora que ha empezado la obra el 12 de octubre del año 20 y la terminó al año siguiente, el 5 de marzo del año 21. O sea que seguramente a esta época algunos van a estar declarados en un periodo y en otros en otro periodo. Y por último, quedaría el método 3. El método 3 del artículo 77, que sería la parte final del inciso B, que es un devengado especial, que es en función de los importes certificados por la utilidad bruta de la obra. Este método, ¿cuándo se daría? Cuando por alguna razón no sea posible el resultado dificultosa la utilización de los métodos antes analizados, existe la alternativa de adoptar este mecanismo, el cual presenta una combinación de ambos. En efecto, esta situación puede ser calculada
de la siguiente manera. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta? Los importes certificados, porque ya lo hemos utilizado en el aspecto, en el punto B. Vamos a tener el porcentaje de utilidad estimada, que es el 20% que lo utilizamos en el sistema A, y vamos a tener en cuenta la ganancia a declarar, ¿no? Acá sí vamos a tener que tener cuidado con el ajuste final que vuelve a hacerse presente por cuanto estamos utilizando un porcentaje de estimación. La ley no dice nada respecto de qué se entiende por qué parte es construida, nada. Entendemos que siempre eso es lo que resulta de los trabajos realizados durante el ejercicio, que como vuelvo a repetir, el elemento determinante es el certificado, los certificados de obra, y el porcentaje a emplear no difiere del que habíamos hecho en el inciso A, ¿no? Bueno, vamos a los cálculos entonces. 2.750.000 sería el caso del el primer año. El porcentaje de utilidad es 20%. Me da en el primer año a declarar los 550.000 pesos. En el segundo año, los importes certificados, 3.195.000, el porcentaje 639.000. Y el tercer año, que serían los 3.800.000, sí debo tener en cuenta el ajuste del final que prevé el artículo 77, que debemos calcularlo, que seguramente lo podemos sacar de dos maneras. Sabemos que el total que yo tengo que declarar como ganancia de esa obra es 2.075.000 por diferencia, o hacer esto lo que creo que corresponde más específicamente. ¿Cuáles son los importes certificados y aprobados en la construcción? 9.745.000. Los costos incurridos, 7.670.000. La utilidad bruta total es 2.075.000. Ya tenemos declaradas las dos utilidades, entonces la diferencia va a ser 886.000 pesos para el año 3, para llegar a un total de 2.075.000 de utilidad total de la obra en los 3 ejercicios, ¿no? Es un mix, entonces, y esa sería la particularidad de este tercer método. Por eso habíamos dicho que si bien no está como inciso A o B, la ley le da esa posibilidad de hacerlo al sujeto que esté declarando este tipo de ingresos. ¿Querés decirlo vos, la comparación, la conclusión? Bueno, en este método, por ejemplo, que el último que tocó hace la mixtura, en este método podemos ver claramente que quizás nos reflejamos en esta tercera opción para aquellos casos, o lo pueden aplicar para aquellos casos en el que el contribuyente no tenga o no cuente con una buena contabilidad de costos. Entonces, quiere trabajar o quiere ir declarando según los importes certificados y los facturados, porque sabemos que en el rubro, digamos, de la construcción, no vamos a terminar, no vamos digamos, a que finalice la construcción, porque a veces lleva muchísimo tiempo, sino que en este rubro justamente se caracteriza porque se va como se va dividiendo la obra por etapas, ¿sí? Y en cada una de esas etapas se va haciendo, digamos, el corte y se va certificando, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si estamos ante una empresa, pongamos en el año 2, ¿sí? Tiene que conocer los costos para aplicar el método B, tiene que conocer los costos puntuales que hacen a la obra agregada o solamente la que se realizó desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, que no se ocurrido en el 19 ni en el 21, ¿sí? En realidad tiene que tener una contabilidad de costo muy buena para que le dé esa información. Entonces, supongamos esta empresa constructora no tiene, digamos, esa posibilidad, entonces, y quiere declarar sobre los importes certificados, entonces se le da este tercer método, ¿sí? Que utilice este porcentaje de utilidad bruta sobre los importes certificados. Y ustedes dirán,
qué ventaja o qué desventaja me da cada método. Elegir el método que va a aplicar la empresa constructora, primero tiene que ver con lo que les dije. ¿Tiene buena información, digamos, en lo que es a su contabilidad de costos? Si es una empresa que no tiene buena información con respecto a su contabilidad de costos, sabemos que el método B no lo vamos a poder aplicar o nos va a complejizar, va a ser, porque fíjense en que esto es aplicable para todas las obras que realice la empresa, ¿sí? ¿Podemos cambiar el método? Sí, pero tenemos que pedir autorización a la administración, ¿sí? La primera vez cuando decidimos no tenemos que pedir autorización, pero cuando queremos cambiarlo, sí. Entonces, tenemos que decidir, ¿sí? Para este sujeto, empresa constructora, ¿cuál de los 3 métodos vamos a aplicar? Si no tenemos buena contabilidad de costos, descartado el segundo método, ¿sí? Ahora, con respecto al primero o al tercero, bueno, eso va a depender. Fíjense en que siempre al final, terminamos declarando, digamos, la utilidad bruta que corresponde a la obra, ¿sí? Pero ahora ustedes dirán, bueno, pero yo quiero mirar, por ejemplo, en el 2019 comienzo declarando poco, y que en el 2021 termine declarando la mayor utilidad. Y ustedes dirán, me conviene el método B, porque en el 2019 comienza declarando 420 menor que los otros métodos, ¿sí? No, me parece a mí que no debiera elegirse así los métodos, ¿sí? Sino que hay que analizar, digamos, no solamente la contabilidad de costos que tenga el contribuyente, sino cuál es su situación particular. Acá los números mucho no me ayudan porque son parecidos, pero puede darse, y que muchas veces se da en la generalidad de los casos, que las empresas constructoras tienen el mayor peso de los costos en los primeros años, porque después en los últimos ya es donde lo que perciben, digamos, es su utilidad, ¿sí? Puede que sí, puede que no. O sea, puede ser también que la empresa constructora tenga, digamos, un comportamiento de ingresos y costos en forma, digamos, equilibrada, en este caso en los 3 ejercicios fiscales que duró la obra. Entonces, la cuestión de qué método voy a utilizar depende de cada empresa constructora, ¿sí? De cada empresa constructora. El que sea bueno para uno no necesariamente va a ser bueno para lo otro, ¿sí? Así que eso es una decisión, digamos, que se tiene que dar en el momento, en el feedback que tengan entre el asesor tributario y la empresa constructora, ¿sí? Bueno, acá comparado los 3 métodos, fíjense en que al final terminamos declarando todos igual, ¿sí? En el primer método, en el B o en el 2, fíjense en que comienzo declarando la menor utilidad bruta, ¿sí? Y en el año 3, la mayor, ¿sí? Después le continúa el método 1, ¿sí? Con 490 y 1.500.000 el último año. El método 3, pero como les digo, acá, digamos, los números no me dan para decir, a ver, cuál me conviene, ¿sí? No, yo creo que hay que analizar otras cuestiones, otras las características de la empresa. Bueno, tenemos el segundo caso, un segundo caso a analizar, ¿sí? Que es el caso B. En el caso B vamos al planteo, que es este. En el caso B nos dice que ganó la licitación para efectuar un complejo deportivo en un barrio periférico. La obra inició en octubre del 2020 y finalizó en marzo del 21. Fíjense en que la obra duró 5 meses, pero le tocó 2 ejercicios fiscales, el cierre del 31 de diciembre del 20 y después va a tener el cierre del 31 de diciembre del 21. Nos da cuáles son los datos de la obra, los importes certificados, los cobrados y los incurridos. ¿Por qué nos da estos datos? Porque, bueno, tenemos que hacer aplicación de uno de los métodos del artículo 77, cualquiera de los 3 métodos que hemos visto anteriormente, ¿sí? Pero el artículo 77 nos trae en el último, penúltimo, antepenúltimo párrafo, o antepenúltimo párrafo, nos dice lo siguiente. En el caso de obras que afecten a 2 periodos fiscales, ¿sí? A 2 periodos fiscales, que es el caso que estamos viendo.
En realidad, cuando me habla de la aplicación de los 3 métodos, me dice en caso de obras que afecten a más de un periodo fiscal, ¿sí? Pero acá trata puntualmente cuando toca 2 periodos, no más de un periodo, sino solamente 2 periodos fiscales. En el caso de obras que afecten a 2 periodos fiscales, pero su duración total no exceda un año, que es el caso del el segundo caso del trabajo práctico, ¿sí? El resultado podrá declararse en el ejercicio en que se termina la obra. Podrá declararse en el ejercicio en que se termina la obra. Entonces, a ver el segundo, la Administración Federal, si lo considera justificado, después dice, la Administración Federal de Ingresos Públicos, si lo considera justificado, podrá autorizar igual tratamiento para aquellas obras que demoren más de un año, cuando tal demora sea motivada por circunstancias especiales como huelga, falta de material, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces son dos situaciones donde la norma me admite la posibilidad de que si una obra, ¿sí?, tiene una duración inferior a un año, pero me afecta a 2 periodos fiscales, que no haga aplicación de los métodos de los 3 métodos del 77, declarando un poco de utilidad bruta en cada periodo fiscal. Me da la posibilidad, este párrafo, de que declare todo, ¿sí?, en el periodo fiscal en que finalice la obra, ¿sí? Le conviene al contribuyente, por supuesto, porque no está, digamos, adelantando utilidad bruta, ¿sí? Declara todo, en este caso, en el 2021, en vez de estar declarando una parte en el 2020 y otra parte en el 2021, que es lo que correspondería, porque tiene que aplicar alguno de los métodos del artículo 77. Entonces, si nosotros realizamos la opción de este párrafo, entonces debiéramos, digamos, detectar, digamos, que es una ventaja para el contribuyente, porque estaría difiriendo, digamos, la declaración de la renta al último ejercicio fiscal. Una cuestión que se debe tener en cuenta, que allí dice, el resultado podrá declararse en el periodo fiscal en que termine la obra. ¿Qué significa? Que no lo dice, digamos, claramente, y no tenemos reglamentación con respecto a este tema, pero se entiende que el contribuyente debería pedir autorización, ¿sí? No es como cuando elige, digamos, el método los 3 métodos, cuando elige, digamos, cuando nace un contribuyente nuevo, una empresa constructora, y elige uno de los 3 métodos del artículo 77, allí no tiene que pedir permiso, ¿sí? Pero si lo quiere cambiar, sí. Pero en este caso, como es un caso puntual y el contribuyente se beneficia porque está difiriendo, digamos, la declaración de la renta, por allí hay doctrina que interpreta que el contribuyente, si va a realizar esta opción, digamos, de declarar en el último ejercicio fiscal toda la utilidad bruta de una obra que demora menos de un año, pero que le tocó 2 ejercicios fiscales, el contribuyente debería pedir autorización a la administración, ¿sí?, para realizar, digamos, el uso de esta opción, ¿sí? En este caso, lo más seguro es que deba pedir. ¿Y cómo sería, digamos, la determinación de la renta? Ya no trabajamos con todos, digamos, el cálculo que hemos trabajado en el ejercicio anterior. Directamente buscamos cuál es la utilidad bruta real de esta obra y la declaramos en el ejercicio fiscal que corresponda. Fíjense en que acá tenemos los datos. La obra, los importes certificados, ¿sí?, es 1.550.000. Esto, ¿sí? Y los costos incurridos, 1.250.000, ¿sí? ¿Me importa lo cobrado? Y si yo realizo la opción de este antepenúltimo párrafo del artículo 77, la opción de declararla, digamos, en el último ejercicio fiscal porque reúno los requisitos, ¿sí? Entonces, directamente digo, los certificados menos los costos incurridos, que son los 1.500.000 menos 1.250.000, así es, me da que el resultado que tengo que declarar por toda la obra es 300.000 pesos. Entonces declaro directamente en el ejercicio fiscal 2021 los 300.000 pesos. No tengo por qué, digamos,
aplicar los 3 métodos anteriores. ¿Por qué? Porque estoy realizando o haciendo aplicación de un beneficio, entre comillitas, que me da la norma en el propio artículo 77, ¿sí? De no aplicar ninguno de los 3 métodos y directamente declarar el total de la utilidad bruta en el último ejercicio fiscal, ¿sí? ¿Por qué me permite? Porque fíjense en que no se pierde, digamos, no es que se difiere mucho la declaración de la utilidad bruta en este último caso, ¿sí? Porque fíjense en si la obra comenzó en octubre, ¿sí? Y terminó en, no sé en qué, en marzo del año siguiente, son 5 meses de obra. En realidad, no es que se difiere por muchos años la declaración de la renta gravada. Entonces, los 300.000 pesos lo declaramos en el 2021 y, como les vuelvo a reiterar, no lo dice la ley, no lo dice la reglamentación, ¿sí? Pero doctrina opina que para realizar el uso de esta opción sí deberíamos pedir autorización a la administración. Tal que si no lo hacemos, debiéramos aplicar uno de los métodos que hemos visto en el caso de arriba, ¿sí? No el que quisiéramos, sino el que venimos aplicando para las otras obras. Bueno, yo creo que con esto terminamos el práctico. Otra cuestión, digamos, que porque acá hablamos de obras, de inmuebles, o obras sobre inmuebles, ¿sí? No se mareen, y aparte habla, digamos, el artículo por ahí de, no sé si habla de actualización, no habla de No, actualización. no habla. No habla. Pero igual tengan en cuenta lo siguiente, ¿sí? En este tema, nada que ver tiene, digamos, en ningún aspecto la aplicación del artículo de actualización, ¿sí? Primero, porque la actualización está prevista para, fíjense en los casos, el cálculo de amortizaciones, el cálculo del de costos computables de bienes amortizables, para el caso de ventas y reemplazo, o sea, todo lo que tiene que ver, digamos, con las inversiones en capital, ¿sí? Y no con los bienes de cambio. Y supongamos, como estamos hablando de empresas constructoras, sí tenemos normas de evaluación de inmuebles como bienes de cambio, ¿sí? Eso es en el artículo, ya les digo, estamos en el 50 y pico, ya les digo, en el artículo 59, ¿ah? En el artículo 59, porque ustedes comenzamos nosotros con el 56, evaluación de existencia, cuando vieron los criterios de evaluación de la mercadería de reventa, los productos elaborados, bueno, las haciendas en el 58, y en el 59 dice inmuebles. Cuando el 59 trata, digamos, el tema de normas de evaluación de inmuebles, lo hace como bienes de cambio, o sea, este es el criterio de evaluación que tienen que aplicar. Por ejemplo, puede ser la empresa constructora, pero cuando tiene bienes inmuebles como bienes de cambio, ¿sí? Que también puede darse en empresas constructoras. Es cuando hace obra sobre inmuebles bajo su titularidad y después los enajena. Entonces ahí va a aplicar el 59, ¿sí? Y ahí, ¿por qué? Porque el 59 es evaluación de inmueble, pero cuando el inmueble es bien de cambio. En este caso, cuando hablamos del 77, no es aplicable el 77 para la empresa constructora que hace obras sobre inmueble propio, no. El 77 solo se aplica a las empresas constructoras que hacen obra para terceros, ¿sí? Son cuestiones que no quiero que se confundan. Y cuando ven la evaluación de inmueble como bienes de cambio, supongamos una empresa constructora que realiza obras sobre inmueble propio y después lo vende, toda la actualización que ustedes ven allí, no se confundan con la aplicación del artículo de actualización, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese artículo de actualización no es aplicable para los bienes de cambio. Y el 59 habla de evaluación de inmueble, pero inmueble cuando es bien de cambio, no bien de uso. ¿Estamos? Bueno, eso es un poco, digamos, para ubicarlo. Sí. Sí, y ahí creo que hay dos preguntitas. Creo que Aranda, María Esther pregunta, ¿diferir es una ventaja? Y, a ver, ¿vos podés poner el cuadrito cuando hicimos la comparación de los tres? Acá. ¿Este? Ese. Fíjese ahí, María Esther,
no necesariamente va a diferir. En un principio yo diría si es una ventaja porque yo voy a declarar la ganancia más allá en el tiempo. Pero lógicamente, como creo que lo dijo al pasar la contadora Liliana, depende de cada situación en particular. Recuerden que esta puede ser una de las actividades que tenga el contribuyente. Y a lo mejor a mí me conviene declarar mucha ganancia en el primer ejercicio porque a lo mejor tengo quebrantos de ejercicios anteriores y necesito absorber esos quebrantos porque a lo mejor están por prescribir. En un principio, diferir significa es un problema más financiero. Yo voy a declarar menos ganancia en los primeros años y al finalizar la obra el resto de la ganancia. Todo también va a depender del porcentaje, de cómo vaya avanzando la obra. O sea, es una situación muy particular que creo que lo dijo la contadora, como vuelvo a repetir, cada situación se va a tener que plantear entre el dueño de la empresa y el que esté haciendo las declaraciones juradas. Es una ventaja en un principio diferir porque declaro menos ganancia y tiro la ganancia más allá en el tiempo. Es un problema financiero más que nada. Y la otra preguntita creo que ¿en qué momento se pide autorización? Cuando inicia o finaliza la obra. Yo calculo que es cuando empieza la obra o cuando tengo que presentar la declaración jurada. En ese momento creo que puedo pedir autorización. Sería así. ¿Autorización para qué primero? Para, en el caso del último caso, en el momento se pide autorización cuando se inicia o finaliza la obra, dice. Claro, pero si es el caso de la obra corta, si es el exacto. caso de la obra, digamos, que toca 2 ejercicios fiscales, pero es inferior a un año, Exacto, ese es el caso. Claro, tiene que tener el ok antes del vencimiento de la DJ, de la presentación de la DJ. Bueno, no sé, dejo de compartir, no veo yo el chat, ahora sí, bueno, eso sería, digamos, el práctico es re cortito el práctico de hoy, no da para más, ¿sí? Sí, no hay... así. Bueno, chicos, Profe. Cualquier cosa, si hay duda, con gusto en el chat, que bueno, estamos viendo que no hay, y si no en la plataforma. Bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad y creo que hay un cambio en el calendario, creo que ya lo van a informar seguramente. Sí. Por el tema de que han cambiado el calendario en la época de las vacaciones. Pero... Profe. Sí. Profe, ¿y los mayores costos se tratan como un certificado más? Y eso sería una situación muy particular que altera cualquiera de las situaciones que hemos planteado. Porque sería el cobro de un certificado que quizás no estaba previsto. Entonces esa situación, o a lo sumo se tendrá que emparar, depende del sistema que estemos utilizando. Si es del cobro, no hay problema. Por el sistema del percibo no hay problema, porque cobro y aplico el porcentaje de utilidad. Si es por el devengamiento, tendré que tener en cuenta en aparearlo en algún momento del tiempo. Y si es depende si es un mayores costos, recuerden que siempre lo mismo sale un certificado de obra. El certificado de obra será un certificado que será de lo construido y tendrá que aplicársele el sistema del porcentaje para aplicar el otro sistema. La única duda que yo creo que se me presenta ahí sería en el caso del devengado, que me rompe los esquemas en ese sentido de cómo venía declarando. Pero si no, lo tengo que meter en el caso de los construidos, es un certificado de obra y le pongo el porcentaje. Y en el caso de lo construido, lo mismo. Yo creo que donde se me produce un problema es el devengado. Pero yo creo que si está devengado y está cobrado, con mucha más razón, hay que declarar en ese momento. Así que no va a ser mucho en ese tiempo. Recuerden que estamos en un periodo fiscal de 1 año y en esa situación tengo tiempo para decidir cuándo lo voy a declarar. Si el devengado en el año no hay problema. Profe, una última consulta. ¿Podría ser en el caso, como decía la profesora, que en el primer año tenga mayores costos y tenga un resultado bruto negativo, verdad? Sí, puede darse. Sí puede darse. Sí, puede darse. Bien, puede darse, pero en ese caso, sí, en realidad yo creo que la situación general es esa.
que en los primeros años, en las primeras etapas de construcción, tenés los mayores costos, y la utilidad la vas, digamos, viendo en la última parte. Pero ¿cuál es el tema acá? La parte organizativa, digamos, de la empresa. ¿Ah? Si vas a tener, digamos, esa información de los costos incurridos por lo construido en cada ejercicio fiscal, si vas a tener esa información tan prolija para optar por el método B, en este caso, ¿sí? Por ahí lo ideal es el método B, pero si es una empresa bien organizada y que te lleva a una contabilidad de costos. Bien, gracias. Y a un sujeto que no es muy organizado y no lleva una buena contabilidad, y vas a tener que optar por el método A. O también por el C. ¿Mm? Bueno, si tienen otras dudas, hablen ahora, porque tenemos tiempo. Bueno, creo que no hay, así que Disculpe, profesores, sí. una consulta. Hay empresas que piden anticipo financiero en un ejercicio simple pues, de la obra. ¿Se tiene en cuenta ese anticipo financiero o recién cuando presenta el certificado? Mira, hay un fallo del Tribunal Fiscal donde trata un poco el tema este de los no precisamente el anticipo financiero, sino que el fallo dice qué sucede en caso de que en realidad la obra se pague por adelantado, ¿sí? Porque si estamos dentro de una empresa constructora que optó por el método, vendría a ser el que se calcula sobre los ingresos percibidos, ¿sí? Entonces como que debiera declarar la utilidad bruta en el momento en que recibe todo este pago por adelantado, o en este caso, el que vos estás diciendo, o poniendo como ejemplo, lo anticipado, sobre el anticipo, ¿sí? Y en esa causa el Tribunal Fiscal dijo algo así como que está bien, se reconoce que recibió el dinero, el dinero anticipado, el pago anticipado o el anticipo financiero, ¿sí? Pero el contribuyente empresa constructora debe comenzar a declarar la utilidad bruta, pero a partir del ejercicio fiscal en que inicie la obra y en función del avance de obra, ¿sí? Entonces un poco es como que me lleva también al devengado, ¿no? O sea, realmente primero que se inicie la obra, porque podés recibir el anticipo financiero, o en este caso del Tribunal Fiscal, que trató el Tribunal Fiscal, donde cobró toda la obra por adelantado, ¿sí? Pero si no hay inicio, digamos, no lo tomó. Dijo, tiene que impactar en el ejercicio fiscal primero en el que se inicie la obra, y después se va a ir computando o imputando en cada ejercicio fiscal este anticipo, o sea, se va a corresponder ir declarando la porción de utilidad bruta, pero a medida del avance de obra, ¿sí? Es un caso particular, pero sí hay un caso del Tribunal Fiscal que trató el tema. No lo dice la ley, el decreto, ¿no? Está bien. ¿Se acuerda del caso o cómo se llama el caso? Lo van a ver está en doctrina esperen, yo le paso, el manual que les recomendamos. ¿Cuál es, contador? Uno de los bases. Rey. En Rey lo van a ver, chicos, ¿sí? Véanlo en Rey. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por su atención y seguramente lo estaremos viendo en próximas clases o en el parcial. Bueno, vayan a seguir durmiendo si quieren. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Finalizamos. Hasta luego.